Buenas, somos el grupo número 6 del proyecto de la clase de análisis numérico, que imparte el catedrático Ángel Rivera. Sus integrantes, Emerson Mejía, Jorge Castellanos, Nianca Caballero, Jonathan Marroquín y su servidor, Antonio Aguilar. El problema que se nos ha asignado para este proyecto contiene temas sobre corriente, conductores eléctricos y el tiempo, mediante el cual resolveremos mediante los temas aprendidos en esta clase, utilizando sus métodos numéricos. Tenemos el marco teórico, del cual explicaré los aspectos más importantes. Como pueden ver, la corriente se define como un flujo de cargas positivas y se fija su circulación mediante el flujo de corriente, desde el polo positivo al polo negativo. Pero mediante un efecto Hall se denota que metales portadores de carga negativa nos muestran que el sentido convencional y real nos dice que los electrones y protones fluyen desde el polo negativo al positivo. Nos distinguen dos tipos de corriente, que sería la corriente continua, CC. El flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido. Y la corriente alterna, que sería CA. El sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. El tiempo es definido en términos del día solar. Medio es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación de acontecimientos. El tiempo nos permite ordenar los sucesos en secuencias. Los conductores eléctricos son aquellos materiales que permiten que los electrones se muevan libremente por no estar unidos a átomos. Unos ejemplos serían el cobre, el aluminio y la plata. Buenos conductores. También nos da a conocer los efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos, que sería el efecto calorífico. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en estufas, hornillos, etc. Efectos químicos. Si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Efectos magnéticos. El paso de la corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético, similar al que produce un imán. Este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, radio, amperímetros, voltímetros, etc. Pasamos a las definiciones de mínimos cuadrados. Tema visto en clase, el cual el propósito de este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada. Esto nos da regresión lineal y cuadrática. Regresión lineal es una técnica estadística para estudiar la relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones en la investigación social. Se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos. También tenemos el modelo de regresión cuadrática, que es una alternativa cuando el modelo lineal no logra un coeficiente de determinación apropiado o cuando el fenómeno tiene un comportamiento que puede considerarse como parabólico. Buenas tardes, mi nombre es Bianca Caballero y en este momento yo le voy a hablar un poco del planteamiento del problema. En nuestro proyecto se nos brindó una tabla de datos en la cual deberíamos de determinar pues, la corriente en un instante de tiempo t. Para ello nosotros
haremos uso de dos métodos para poder pues, calcularlo, y en este caso es la interpolación de mínimos cuadrados de regresión lineal y cuadrática, y para verificar pues, nuestro resultado usaremos las interpolaciones del método de Larache. Vamos a conocer primero cómo es esta función, cómo se utiliza este método en la interpolación, su fórmula, su estructura, para que nosotros podamos conocerla mejor. Decimos que y es igual a sub 0 más a sub i por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n. Entonces, este conjunto de m datos de x sub i y y sub i estarán desde i igual a 1 hasta m. M en este caso será pues nuestras incógnitas, nuestros valores dados, que en este caso son 5. Por eso nosotros trabajaremos en esta ocasión con 5. Esto hace que se plantee un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones está compuesto de la siguiente forma. La primera ecuación es a sub 0 por m más a sub i por la sumatoria de a sub 1, perdón, por la sumatoria de x sub i más a sub n por la sumatoria de x sub i a la n, y esto sería igual a la sumatoria de y sub i. Ahora, nuestra segunda ecuación sería a sub 0 por la sumatoria de x sub i más a sub i por la sumatoria de x, a sub 1, perdón, por la sumatoria de x sub i al cuadrado más a sub n por la sumatoria de x sub i a la n más 1. Y esto sería igual a la sumatoria de x sub i y sub i. La tercera, y así sucesivamente, sería trabajando a sub 0 la sumatoria de x sub i al cuadrado más a sub 1 por la sumatoria de x sub i al cubo más a sub n por la sumatoria de x sub i a la 2 por n. Y esto sería igual a la sumatoria de x sub i a la 2 por y sub i. Ahora, este método, como todos, tienen un margen de error. En nuestro caso, nosotros le llamamos error de mínimos cuadrados. Y ese error va a ser igual a la sumatoria de las i igual a 0 hasta m. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar el y sub i menos el a sub 0 más a sub i por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub nx a la n, que nosotros estemos trabajando, y todo esto al cuadrado. Ok, ahora en este método nosotros hacemos lo que es la regresión lineal y la regresión cuadrática. Es evidente pues la diferencia, pero la vamos a mencionar, que en este caso va a ser igual a sub 0 más a sub i por x, m con el valor de 5. Recordemos que nosotros debemos de determinar ese valor. Ahora, tenemos dos incógnitas, por lo tanto, nuestro sistema de ecuación estará conformado por dos ecuaciones. La primera será a sub 0 por m más a sub i por x sub i, y esto va a ser igual a la sumatoria de y sub i. Nuestra segunda va a ser a sub 0 por x sub i más a sub i por x sub i al cuadrado igual a la sumatoria de x sub i y y sub i. En la segunda, o sea, en la regresión cuadrática, ahora tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? A sub 0, a sub i, a sub 2. O a sub 1, a sub 2, perdón. Entonces, nuestro sistema de ecuación va a estar conformado por tres ecuaciones. La primera va a ser a sub 0 por m más a sub i por la sumatoria, a sub 1 por la sumatoria de x sub i más a sub 2 por la sumatoria de x sub i al cuadrado, y esto va a ser igual a la sumatoria de x sub i. La segunda a sub 0 por la sumatoria de x sub i más a sub 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado más a sub 2 por la sumatoria de x sub i al cubo, y esto igual a la sumatoria de x sub i y sub i, y así pues en el segundo renglón como lo podemos observar. Es importante mencionar que todos estos valores de la sumatoria de x sub i al cuadrado, la sumatoria de x sub i y sub i, y todos estos valores de sumatoria nosotros le encontramos en nuestra calculadora, y estos son resultados de los datos que ya se nos han brindado en la tabla. O sea, ahí vamos a sustituir los valores que se nos han brindado en la tabla, sumando, trabajamos en ella, pues lo que nos arroje, vamos a colocar en ese lugar. Y nuestras incógnitas, que son a sub 0, a sub i, a sub 1, perdón, y a sub 2, o si bien podés mencionar, o se pueden mencionar con A, B, C, D,
de acuerdo a las incógnitas que se estén conformando el sistema de ecuaciones, vamos a resolverlas. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también el margen de error que tiene este método. Por ello, nosotros también para asegurar ese dato final hacemos una interpolación de Lagrange, pero vamos a mencionar un poco cómo funciona y decimos que si x sub 0, x1, x sub 2 o x sub n son n más 1 números distintos y si f es una función cuyos valores están dados en esos números, entonces existe la posibilidad, existe un único polinomio que lo vamos a llamar p de x de grado a lo más de n con la propiedad de que sfx sub k sea igual a p de x sub k para k desde 0 hasta n. Entonces, este polinomio está dado de esta forma. Decimos que p sub, este polinomio, que es el polinomio pues, de Lagrange, que lo vamos a nombrar, va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta los valores n. ¿Okay? Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser nuestros valores y hasta dónde vamos a llegar, hasta qué punto vamos a tomar nuestra sumatoria. Como lo menciona pues ahí, son valores que van desde 0 hasta n. También pues tenemos que saber calcular este valor y vamos a decir que va a ser de i igual a 0 hasta el valor de n. En la parte de arriba vamos a hacer x menos x sub 1 y en la parte de abajo sería x sub k menos x sub i. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a formar el polinomio. Esta podríamos decir que es nuestra guía, nuestra línea para poder hacer pues nuestro factor késimo. O sea, ahí estamos tomando en cuenta nuestro factor késimo dentro de este teorema, dentro de esta forma. Entonces, sabemos que en la tabla nos dan valores de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Consideramos un n más 1 polinomios en este de grado n, donde en este caso, si n es igual a 4, entonces va a ser 4 más 1 igual a 5. Tal que este polinomio va a ser igual a la función, que esta es la función késima, o sea, el polinomio va a ser igual a la función késima, y va a estar en un rango de 0 hasta n. Entonces podríamos decir que nuestro polinomio quedaría expresado de la siguiente forma, como lo tenemos aquí, con un m igual a 5. Perfecto, entonces ahora nosotros vamos a plantear con esta fórmula los valores. Vamos a centrarlo primero en 0.4. Perfecto. Esto es lo que significa que está centrado. Entonces aquí en la parte superior colocamos el x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3, x menos x sub 4. Todos esos valores multiplicándose en la parte superior. Ahora en la parte inferior, en el punto en que fue centrado en nuestro x sub 0, se le van a restar esos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y el resultado de todos ellos se va a multiplicar. Lo mismo sucederá si lo centramos en 1.4, en 2.4, en 3.4 y 4.4. Tenemos que tener muy en cuenta en qué valor lo estamos centrando y así es como se posicionará pues, la diferencia entre el numerador y el denominador. Dado ya el problema planteado por la tabla de datos, va a quedar pues un polinomio de grado 4. Así como nosotros lo observamos aquí, está entre x sub 0 a x sub 4. Entonces, de acuerdo a los datos que a mí me dan, me va a quedar mi polinomio. Me dan a mí 5. Entonces, queda un grado menor que sería un de grado 4. Y el otro sería como un valor constante, un valor c cualquiera, de acuerdo a lo que nos dé cuando calculemos. Entonces la fórmula del polinomio quedaría con esta expresión. Si nosotros sustituimos de acuerdo a lo que se nos brinda en la tabla, vamos a ir encontrando pues el coeficiente de x a la 4, de x al cubo, de x al cuadrado, de x y pues el valor c.
constante que me da al final. Luego pues procedemos con la resolución de problemas de forma manual y para eso pues yo voy a dejar a mi compañero que continúe explicando. Buen día, mi nombre es Isaí Castellanos, estudiante de la clase de análisis numérico del grupo número 6. A continuación estaremos desarrollando el problema que nos fue asignado mediante dos métodos numéricos. El problema asignado es el 20.34. Se mide con gran precisión la corriente de un conductor con función del tiempo y nos dan la tabla de la corriente obtenida en ese tiempo. Se nos pide que determinemos el valor de la corriente para el tiempo 0.23 y que utilicemos la regresión lineal y la regresión cuadrática. Iniciamos con la regresión lineal. La regresión lineal está definida por estas dos ecuaciones: AM más BT sub I igual a la sumatoria de los I sub I. AT sub I más BT sub I al cuadrado igual a la sumatoria de T sub I por I sub I. Y al final lo que obtendremos al resolver este sistema va a ser que I va a ser igual a M por T más B. M aquí nos estamos refiriendo a la pendiente, B es una constante, I a la corriente y T al tiempo, para lo que copiamos nuestros datos. Los datos son para el tiempo de 0, 0.1250, 0.2550, 0.3750 y 0.5. Y para la corriente en esos puntos 0, 6.24, 7.75, 4.85 y 0 para el tiempo 0.5. Entonces, para realizar este método de regresión lineal es preferible realizar o trabajar con una tabla que nos va a facilitar el trabajo para utilizar este método. Primero calculamos los n, que n es la cantidad de datos que tenemos. Para este caso tenemos 5 datos. Luego tenemos otra columna con t, que son los datos para el tiempo. Otra columna con i, en este caso los datos para la corriente. Después calculamos t por i, la multiplicación de estos dos que nos van a servir para realizar este método. Calculamos también t cuadrado y al final realizamos la sumatoria, porque al final estos numeritos que vemos aquí en rojo son los que nos van a servir para realizar y poder resolver y encontrar un valor utilizando este método. La sumatoria de los t es 1.25, la sumatoria de los i 18.84, la sumatoria de la multiplicación de t por i es 4.53625 y t cuadrado, la sumatoria es 0.46875. Estas dos ecuaciones las podemos resolver por muchos métodos, por matriz, por sustitución. En este caso nosotros lo haremos por un método de sustitución y fórmulas que comúnmente se usan para hacer este tipo de regresión, la regresión lineal. Tenemos que m, es decir, la pendiente de nuestra ecuación que estamos buscando mediante este método, va a ser igual a n, que es el número de datos que tenemos, que multiplica la sumatoria de los ti menos la sumatoria de los t por la sumatoria de los i dividido por nuestro número de datos por la sumatoria de t cuadrado menos la sumatoria de t al cuadrado. Aquí es apreciable ver cuál es la diferencia. Aquí es la sumatoria de los t cuadrado y aquí es la sumatoria de los t y ese dato, de los t y ese dato elevado al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos la sumatoria de los t y buscamos en la tabla es 4.53625, lo sustituimos aquí. 5 es como ya había mencionado, el número de datos con los que contamos. Después menos la sumatoria de los t, que vemos acá es 1.25, la sumatoria de los i, que es 18.84 dividido por 5 por la sumatoria de los t cuadrados 0.46875 menos la sumatoria de los t 1.25 y esto elevado al cuadrado. Al resolver esto de una forma fácil obtenemos que la pendiente es igual a negativo 1.112. Ahora nos falta, ya encontramos m. Ahora vamos a encontrar b, que nos falta. Entonces b está definido por el promedio de los i menos m, lo que acabamos de encontrar, multiplicado por el promedio de los t. En este caso, entonces, ¿qué es el promedio de los i? Bueno, 1.25 entre 5, esa sería la sumatoria de los i, porque estamos sacando un promedio,
Y luego tenemos la sumatoria de los t y lo dividimos por el número de datos que tenemos para encontrar el promedio. Entonces eso sería igual a 0.25. Aquí era la sumatoria de los i sobre 5 que nos da 3.768. Aquí la sumatoria de los t sobre 5 para sacar el promedio nos da 0.25. Y al calcular b, esta constante para nuestra ecuación, sería 4.0461. Entonces así encontramos dos datos que necesitábamos para poder calcular y encontrar nuestra ecuación, que nos resultaría de utilizar este método de regresión lineal. Si recordamos, al inicio teníamos o se nos pedía que encontráramos para el tiempo 0.23. Entonces simplemente sustituimos en nuestra ecuación para el tiempo de 0.23 y obtenemos que con este método de regresión la corriente en ese punto sería 3.7903. Ahora vamos al segundo método. Regresión cuadrática. Regresión cuadrática está definida así como sigue. Y, en este caso nuestra variable sería aquí i. Nuestra variable sería i. Y eso estaría, las x serían tiempo, pero eso es simplemente notación. Entonces estaría por una constante más otra constante que multiplica a la variable independiente más otra constante que multiplica a la variable dependiente elevada al cuadrado y nos forma este sistema de ecuaciones. Anteriormente teníamos un sistema de ecuaciones de 2 y 2 incógnitas y ahora aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 3 y 3 incógnitas. Los datos siguen siendo los mismos para nuestro problema y aquí igual es útil tener una tabla. Lo único que aquí la tabla se extiende un poquito más. Tenemos los n que van de 1 al 5, los valores de t, los valores de la corriente, los valores de t, el tiempo al cuadrado en este caso, aquí de t al cubo, de t al cuadrado, de t por i, de t al cuadrado por i. Y lo que vamos a necesitar, igual como vemos aquí, son sumatorias de estos valores. Entonces la sumatoria de estos valores para t 1.25, 18.84 para i, 0.46, 875 para t cuadrado, 0.1953, 125 para t a la 3, para t a la 4, 0.086, 42, 578, t por i y t por t al cuadrado por i, 1.26, 39, 066. Y así, teniendo esta sumatoria, sustituimos en esta definición que se nos da para regresión cuadrática y obtenemos un sistema con 3 incógnitas, que aquí las he sustituido por a, b y por c, y 3 ecuaciones, por lo tanto lo podemos resolver. En este caso resolveremos este sistema de ecuaciones utilizando una matriz. Se nos facilita utilizar una matriz en este caso. Y vamos a crear una matriz A con estos valores. En la primera columna los valores de A, en la segunda columna los valores de B y luego los valores de C. También crearemos una matriz B que va a ser con estos a los que están evaluadas las ecuaciones para encontrar esas incógnitas A, B y C. Entonces, para realizar eso calculamos la inversa de nuestra matriz A, que si se fijan son los valores que acompañan a estas constantes de este lado. Luego lo multiplicamos por nuestra matriz B. Y esto, al resolverlo en una calculadora, en algún otro programa, obtenemos que las constantes, obtenemos que el valor de esas constantes sería 0.2474 para A, 59.6652 para B y negativo 121.5543 para C. Y así, si recordamos cómo estaba definido anteriormente nuestra ecuación final, que era igual a la primera constante más la segunda constante multiplicada por t, por nuestra variable independiente, menos 121.544, que sería la constante 3, por t al cuadrado en nuestro caso. Entonces, volviendo a lo que se nos pide inicialmente, que calculemos la intensidad para el tiempo 0.23, esta intensidad sería 7.53987. Si vemos y comparamos estos valores, son muy distintos, el de regresión cuadrática y el de regresión lineal. Pero ¿cuál sería el correcto? Bueno, nuestra intuición nos dice que a la cuadrática debe tener una aproximación por ser de mayor grado a estos puntos, es decir, que se acerca más al valor real que nosotros estamos buscando. Para esto también,
lo que se sale de la temática de este video, calculamos este valor con el método de Lagrange y nos dio 7.8386, es decir, un valor que se acerca más a nuestra regresión cuadrática que a nuestra regresión lineal, por lo cual confirmamos que definitivamente, y también como intuíamos, la regresión cuadrática nos da un valor más acercado a la realidad y con menos error a la intensidad que buscamos. Ahora, solo para terminar de aclarar lo que acabamos de hacer, miremos la gráfica y veremos cuál se aproxima más al valor que nosotros estamos buscando. Tenemos la regresión cuadrática y si vemos se crea una ecuación, una función cuadrática al final, y vemos los puntos que nos dan inicialmente, y si vemos hay una cercanía y hay una muy buena aproximación con este método. Ahora vemos la regresión lineal, los mismos puntos, y la regresión lineal está definitivamente bastante alejada de esos puntos, por lo que definitivamente nuestra mejor regresión fue la cuadrática. Es el mejor método comparado uno con el otro, por supuesto. Así que muchas gracias y esto fue todo de nuestra parte. Buenas, mi nombre es Jonathan Corea. Yo les vengo a explicar la guía que realizamos en MATLAB sobre nuestro proyecto. Esta guía se trata de que nos pide los valores del tiempo. Nuestro proyecto se trata de la interpolación para encontrar el valor de la corriente en un instante de tiempo t determinado. Entonces, primero procedemos a colocar los datos, el cual eran 0, 0.1250, 0.25, 0.2750 y 0.500 para los valores del tiempo. Ahora, para los valores de la corriente nos dan que 0, 6.24, 7.75, 4.85 y por último 0. Luego nos pide el valor a interpolar. En este caso es el valor del tiempo en un instante de 0.23 segundos. Bueno, voy a rectificar los datos a ver si están escritos correctamente. Después de verificar que estaban escritos correctamente, nos pide el método a utilizar para interpolar. Nuestro ejercicio nos pedía que interpolemos por dos métodos, por mínimos cuadrados por regresión lineal y mínimos cuadrados por regresión cuadrática. Entonces procedemos a calcular para regresión lineal. Como podemos observar, nos da un valor de 3.79024. Este es el valor de la corriente en un instante t igual a 0.23. Si nos fijamos en la gráfica, el valor interpolado representa un gran error, debido a que, como utilizamos el método de regresión lineal, este método no se ajusta correctamente para los datos que nos proporcionaron. Por ende, este método es bastante ineficiente para este ejercicio. Entonces, ahora vamos a proceder por regresión cuadrática. Los datos son los mismos, por eso no vamos a cambiar nada ahí, igual el tiempo. Entonces, procedemos a darle calcular. Como podemos observar, nos da este valor que es 7.54019. Este es el valor para la corriente. Como podemos observar, basado en los datos de la corriente
Claramente se puede observar que este método es mejor para interpolar, ya que nos da un resultado más exacto. Bueno, esta es nuestra parte de la guía y muchas gracias.